Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros les vamos a explicar lo que es la política cambiaria en la presentación de nuestra revista, que está integrada por Ariel Alonso Reyes Servín, Jonathan Tamayo Quintero, Eduardo García García, Carlos Hernández Solorzano y su servidora Ingrid Quetzamí Gutiérrez Murillo. Primero comenzaré con el artículo de criptomonedas como opción de pago. Primeramente, ¿qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es un medio digital de intercambio que utiliza una criptografía fuerte para asegurar transacciones. Esta criptomoneda es también llamada criptodivisa. Es un tipo de divisa alternativa y de moneda digital. Actualmente, varias empresas ya se adaptaron a este tipo de pago. Según en un artículo, se estima que hay 2.300 criptomonedas disponibles en más de 19.400 mercados, según datos presentados por CoinMarketCap. Algunas de las empresas que aceptan ya las criptomonedas son Gift, que es una empresa de comercios minoristas como Sephora, Target, Walmart, Starbucks, App Store, iTunes, entre otras. Microsoft es, pues ya como la mayoría sabemos, se encarga de crear software informáticos y no acepta bitcoins como forma de pago, pero sí otro tipo de criptomonedas. Asimismo, otras son como Shopify Stores, Newegg, Citibank, este es un banco, también ya tiene su propia moneda digital llamada Citicoin, Chip Air, que es una línea aérea, Rakuten es una empresa japonesa, Virgin Galactic, Overstock.com y Zynga, que tiene juegos como Farmville, Zynga, Poker, 10 de 10 y otros. También recientemente se sacó una noticia sobre el gobierno de China, donde empezó con una moneda virtual llamada ERMB. Esta serviría como medio de pago, pero esta no sería tanto como una criptomoneda o un activo virtual, ya que sería administrada por el Banco Popular de China. Esta noticia ya tiene desde el 2017, que ya se empezó a difundir más en todo el mundo. Entonces el gobierno de China ya empezó a incluir esto más para poder hacer más fácil y más seguras las transacciones. Peso mexicano rumbo a cerrar semana con ganancias. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió para que el peso mexicano pudiera cerrar la semana con ganancias? Bueno, hasta la parte de abajo de la noticia se colocaron tres factores que fueron sumamente importantes para que esto sucediera. El más importante de los tres es el número uno, que es el debilitamiento del dólar. ¿Por qué este factor es el más importante? Porque en el mercado de divisas, cuando una divisa se debilita o pierde su valor, en este caso el dólar, esto hace que las demás divisas aumenten su valor, como en este caso el peso mexicano. Al inicio de la semana, el tipo de cambio no era tan favorable para el peso mexicano, ya que se necesitaban 24.73 y que alcanzó hasta 24.88 pesos mexicanos para obtener un dólar. Con el debilitamiento del dólar, esto pues cambió, hizo que el tipo de cambio ahora fuera favorable para el peso mexicano, ya que al cerrar la semana podía adquirirse un dólar por tan solo 23.69 pesos mexicanos, que esto fue que generó una ganancia de alrededor de 3.6% frente al dólar estadounidense. Ahora pasaré a explicarles la historia del tipo de cambio. Este es un artículo incluido en la parte de política cambiaria acerca de las divisas y es exactamente de lo que trata. En este artículo expresamos acerca de la importancia del Fondo Monetario Internacional, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y participaron alrededor de 44 países en 1944, en el cual se firma un tratado que se llama el Tratado de Bretton Woods y expresa en cómo que se creen tasas fijas en las divisas. Aquí inicia todo esto y en este artículo se los expresamos. Maestros y compañeros, mi nombre es Eduardo García y yo les voy a hablar de la Comisión de Cambios. La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país mexicano. Hace poco leí una noticia que era del año del 2018, la cual constaba en que varios funcionarios de la Comisión de Cambios
realizaron la propuesta de desaparecer y delegar todas sus funciones al Banco de México, propuesta que no fue aceptada por la razón que se le delegan muchas tareas al Banco de México que originalmente no es su especialidad, pues, o sea, no se encargan de eso. Y aparte, cuando tienes delegadas muchas tareas, no le puedes dedicar el tiempo y la forma correcta de hacerla solo una. Por eso es que la Comisión de Cambios hoy en día sigue vigente. ¿Cómo están? Yo soy Ariel Reyes y voy a hablar sobre la Comisión de Cambios, que es la responsable de la política cambiaria. Bueno, ¿por quién está integrada la Comisión de Cambios? La Comisión de Cambios está integrada por el secretario y el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y junto con otro secretario de dicha dependencia, el gobernador de México, del Banco de México y 2 miembros de la Junta del Gobierno del propio banco. ¿Cuáles son las funciones o qué es lo que hace la Comisión de Cambios? Estas se encargan de autorizar los créditos del exterior, de fijar criterios y regular a los intermediarios. ¿Esto qué quiere decir? Que regulan las casas de cambio y lo que hacen con la compra y venta de las divisas y también ayuda a manejar la reserva internacional. Bueno, tras la caída fuerte del peso por el desplome de los precios del petróleo y el impacto económico que ha logrado tener el coronavirus, la Comisión de Cambios incrementó $10,000 millones en el programa de coberturas liquidables. De este programa, ¿de qué se trata o de qué habla? Es un mecanismo de defensa que las autoridades tienen para amortiguar periodos de incertidumbre. Todo esto con el objetivo de reforzar los mecanismos con los que ya cuentan. En el artículo de 2020, especulaciones sobre el peso, pues se habla de las especulaciones acerca del peso que se tenían en 2020 antes de que se supiera acerca del COVID-19. Como ya sabemos, pues el COVID-19 hizo que hubiera una regresión en todas las monedas del mundo, no solo en la mexicana, o en el peso mexicano más que nada. Y aquí habla acerca de cómo se especulaba que el peso iba a depender, igual que el año pasado, de bajas y altas acerca del dólar, y que aquí en este artículo lo podrán leer. Bueno, gracias a la presente crisis del coronavirus, el peso mexicano ha tenido un balance muy negativo en las últimas semanas, siendo así a una caída en el primer trimestre del 2020, recuperándose en el mes de abril debido a las exportaciones de China. Bueno, el Banco de México adaptó una línea swap, que es el intercambio de divisas entre bancos centrales utilizado principalmente cuando cae la liquidez abierta por la Reserva Federal. Inyectaron $1,590 millones para dar liquidez a los mercados locales y así evitar el declive del peso frente al dólar en el coronavirus. Les voy a explicar un poco acerca del artículo. Petróleo mexicano baja 2.63% a $21.10 por barril. Pues bueno, como se pueden dar cuenta, estamos atravesando una pandemia mundial, la cual ha ocasionado que los mercados internacionales cierren sus puertas y una de las fábricas más afectadas ha sido la empresa del petróleo, porque pues prácticamente ahorita no se están moviendo aviones, barcos, pues, camiones pesados y también la población casi no está utilizando sus autos, por lo cual ha bajado la demanda del petróleo, haciendo que éste pierda su valor. Es decir, en todo este tiempo que atravesamos la pandemia, expertos dicen que va a durar todo el 2020, este sube y baja del mercado, pues el petróleo va a tener diferentes precios. Hace cuestión de 15 días, de hecho te pagaban por sacar el petróleo, porque no es que tú puedas decir, no, pues hoy voy a detener este pozo petrolero para que no me dé más petróleo. No se puede porque es la naturaleza y los países productores de petróleo ya no tenían lugar para guardar tantos litros de petróleo pues en sus almacenes, y por eso es que el precio ha bajado. Los regímenes cambiarios en México desde 1954. Bueno, un régimen cambiario son todas las políticas que se han asumido o se han utilizado por un país, pues en este caso México, para la valoración de una moneda y para la determinación del tipo de cambio con respecto a otras monedas o divisas, que casi siempre es el dólar. México, al igual que algunos otros países, han experimentado grandes transformaciones,
en su estructura social, demográfica, económica, política y cultural. En la parte de abajo se muestra una tabla que fue resumida por el Banco de México de los regímenes cambiarios desde 1954 hasta el presente del país de México. En esa tabla se muestra la fecha, el día, el mes y el año en que inició este régimen, y también el día, el mes y el año en que terminó, el nombre del régimen, el tipo de cambio que se utilizó y la cotización al inicio de este régimen y al final. Nos iremos hasta el último, que es el 22 de diciembre de 1954, que es el régimen que se utiliza en la actualidad. El régimen que se utiliza es el de libre flotación, que significa que el gobierno ya no es el que manipula el tipo de cambio, sino que se deja que flote libremente en el mercado, de tal manera que el precio del dólar se fije por la interacción entre la oferta y la demanda. Y por último viene la entrevista que le hicimos al profesor Ricardo Mendoza Duarte, donde él nos daba su opinión sobre la utilización de criptomonedas como una forma de pago distinta, donde él opina que ha sido un gran avance y sin embargo, aunque ha tenido sus dudas, ahorita ya se ha adoptado en todo el mundo, tan solo en México se tiene una ley para esta regulación. Asimismo, también nos contestó su opinión sobre la presente crisis del coronavirus en las empresas PYMEs. Pues allí él nos decía que obviamente va a afectar demasiado, ya que el gobierno no ha sido de gran apoyo para estas empresas y que no cambie su forma de trabajar, pues no podrá subsistir más adelante. Otra de las preguntas que le realizamos fue desde su punto de vista cómo afectaría la depreciación del peso mexicano a las empresas y a la economía general del país. Pues obviamente si las empresas, como él nos mencionaba, quedan con cuentas o cheques por cobrar en el extranjero, esta depreciación que sufre el peso obviamente les va a pegar porque ya no van a obtener la misma ganancia y no se tiene una cultura donde se tengan documentos de soporte. Entonces obviamente se va a afectar muchísimo a las empresas. Y por último era su opinión sobre la capacidad que tiene México para hacer frente a la presente pandemia del COVID-19. Él nos mencionaba que el gobierno nunca nos ha hablado claro, entonces todo esto se tiene en duda. No se sabe qué se está haciendo con los fondos, no se sabe cuántas muertes hay realmente y se tiene una total duda. Y México como población se tienen deficiencias ya que no se tiene la cultura del ahorro y realmente no deberíamos de haber sufrido como se está viendo en la actualidad. Esto sería todo. Espero todos los temas hayan quedado muy bien explicados y que les haya agradado mucho nuestra revista. Muchas gracias.